¿Sabías que cuando construimos un edificio estamos contribuyendo con casi el 40% de las emisiones globales de dióxido de carbono? Y que solo tenemos 5 años para cambiar esto antes de que las consecuencias sean irreversibles. Si alguna vez has pensado en construir un nuevo edificio como negocio o como inversión, este dato puede parecerte un poquito abrumador. Pero la verdad es que también es una oportunidad para ser parte de la solución y para liderar el cambio hacia un futuro más sostenible. Y hoy quiero hablarte de eso. Bienvenido a Basado en Espacios Reales. Yo soy Ode Lozada, arquitecta y diseñadora de espacios, y en este canal analizamos las estrategias para hacer los espacios rentables, innovadores, únicos y, por supuesto, sostenibles. Si queremos un edificio que realmente contribuya con el cambio climático, debemos alcanzar el Net Zero. En términos simples, cuando hablamos de un edificio Net Zero, nos referimos a un edificio que logra un balance entre las emisiones de carbono que él genera y las que es capaz de eliminar de la atmósfera. Entonces, ¿cómo podemos lograr el Net Zero en los edificios? Y más importante, ¿por qué debemos lograrlo antes del 2030? Que, si no te has dado cuenta, es en solo 5 años. El sector de la construcción genera casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero porque todos los materiales que usamos para construir tienen una huella de carbono enorme. El acero, el vidrio, nada más el concreto es responsable del 6% de las emisiones globales. Pero cuando hablamos de Net Zero, el problema no está únicamente en los materiales. Está en todo el ciclo de vida de la edificación, desde su construcción, su vida útil hasta su demolición. Y este es uno de los primeros temas a los que debemos ponerle el ojo. Un edificio dura en promedio unos 50 años. Y yo no sé qué edad tienes tú, pero mi abuela tiene 97 años y la verdad es que a mí no se me hace lógico ni coherente que el tiempo de vida de ella se corresponda al tiempo de vida de 2 edificios. Porque la verdad es que las personas no deberíamos vivir más que los edificios. Además, los edificios no solo emiten carbono durante la producción de sus materiales, sino también durante su construcción y durante toda su vida útil, por los recursos y la energía que necesitamos para mantener su operación, que también tiene sus propias emisiones de carbono. Y luego, por supuesto, también tiene emisiones de carbono cuando lo demolemos. Entonces los edificios no solo contaminan cuando se construyen, sino que también contaminan durante toda su vida. Y de hecho la proporción es más o menos un 80-20. Entonces hay 3 estrategias que podemos utilizar para lograr el Net Zero en las edificaciones. La primera y la más importante es medir y reducir las emisiones durante el diseño inicial. Esta es la única medida de las que te voy a contar que ayuda a reducir el impacto en este primer 80%. Y lo que sí está bien estudiado es que si reducimos la cantidad de emisiones que generamos durante este primer 80%, también vamos a reducir las emisiones que generamos en el 20% restante. La segunda medida es producir energía renovable para la operación de nuestro edificio. Esto lo podemos lograr a través de distintas fuentes como paneles solares en nuestra propia edificación o contratando un servicio que nos provee energía que venga de fuentes limpias, ya sea solar, eólica o cualquier otra fuente que sea baja en emisiones de carbono, es decir, distinta a la quema de combustibles fósiles. Y la tercera es compensar nuestras emisiones de carbono a través de la compra de bonos de carbono, proyectos que ayuden a la reforestación del planeta o a través de tecnologías que capturen el carbono. Entonces, si te fijas, hoy en día ya tenemos muchas más opciones para reducir la huella de carbono de la operación del edificio que de la construcción del edificio. Pero, ¿qué pasa si nos cuestionamos esto y decimos que queremos invertir estos porcentajes y que la construcción de nuestro edificio solo represente el 20% de la huella de carbono de nuestro edificio? Disminuir totalmente la huella de carbono que puede tener cualquier edificación desde el inicio y no únicamente en su operación. Ahí es donde yo realmente creo que podemos hacer un cambio
porque ya sabemos que compensar en la operación es mucho más fácil y más factible. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reducir ese porcentaje contaminante de la construcción es dejar de construir. Esto es polémico, pero debemos alargar la vida útil de los edificios que ya están construidos. Entre más larga es la vida de los edificios, más revertimos ese porcentaje de huella de carbono que tomó en su construcción. Y además nos ahorramos las emisiones relacionadas con su demolición. Para esto, obviamente, debemos darle mantenimiento adecuado a las edificaciones y quizás incluso hacer reformas que nos ayuden a mejorar el rendimiento energético de estos edificios que ya existen y que ya tienen varios años. Recordemos que por eso medir es el paso fundamental de cualquier cambio que queremos hacer. Lo segundo, cuando conservar un edificio no es una opción, es concentrarnos en tener un buen diseño arquitectónico. Uno que aproveche los recursos de orientación, luz y ventilación para reducir la dependencia que tenemos a los sistemas mecánicos de iluminación y de climatización. Esto no solo va a hacer más agradable el uso de ese edificio, sino que también va a reducir los costos operativos de esa edificación y muy probablemente la reducción de esos costos operativos también se va a ver traducida en menos emisiones de carbono de la operación. Además, un buen diseño siempre va a considerar la mejor selección de materiales y de tecnologías para el edificio, independientemente si es una remodelación o un edificio nuevo. Cuando hablamos de materiales debemos considerar el origen, la huella de carbono propia de ese material, los métodos de transporte por los que ese material llega al lugar de la construcción y la durabilidad de esos materiales en el tiempo. Cómo se adaptan esos materiales al clima donde los estamos proponiendo. No siempre se trata de utilizar los materiales más tecnológicos o más nuevos, sino de encontrar un balance entre los materiales innovadores y la eficiencia de esos materiales o de esos sistemas que estamos incorporando al edificio. Y si bien es un trabajo que debe liderar tu arquitecto, involucra a todos los diseñadores del proyecto. Eso incluye ingenieros mecánicos, eléctricos, estructurales, a los diseñadores de interiores y obviamente a la constructora. Y también luego debe incorporar a quien vaya a gestionar la operación de tu edificio. Y el tercer paso es valernos de certificaciones como pueden ser la LEED o la EDGE para ayudarnos a evaluar y a garantizar que el proyecto sí cumpla con las métricas y los objetivos que nos fijamos para él, tanto en la construcción como en la operación del edificio. Y si te preguntas por qué solo tenemos 5 años para lograrlo, es porque según el Acuerdo de París, debemos evitar que la temperatura del planeta suba más de 1.5 grados, por encima de los niveles que teníamos en la era preindustrial. Y para lograr eso, según sus cálculos, debemos hacer que todas las edificaciones nuevas para el 2030 cumplan con los estándares del Net Zero. Y todas las edificaciones existentes para el 2050 también deben ser Net Zero. Si no logramos garantizar esto, las consecuencias del cambio climático pueden ser realmente devastadoras, incluyendo el aumento de fenómenos climáticos extremos que ya los hemos empezado a ver y crisis humanitarias masivas que van a hacer inviable la vida en la Tierra. Entonces, como te dije, llegar a Net Zero no solo es posible, sino que es realmente necesario. Y al contrario de lo que muchos creen, no es más caro que la construcción tradicional si lo abordamos como un principio de diseño y de innovación. Actuar ahora es mucho más barato y más eficiente que corregir luego nuestros errores. Y es una oportunidad para que tú y tu empresa sean realmente líderes en la sostenibilidad de su industria, demostrando que preservar al planeta es parte de su identidad. Así que si estás por desarrollar un edificio, tienes la oportunidad de no solo hacer que sea funcional y rentable, sino que sea parte de las soluciones globales al cambio climático. Así que gracias por acompañarme hoy en Basado en Espacios Reales. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y si quieres que te ayude a que tu próxima edificación sea rentable y realmente sostenible, puedes seguir los pasos en la descripción para contactarme. Nos vemos la semana que viene. Bye.